Lo que hacemos a lo largo de las 24 horas del día marca el desarrollo de nuestra vida y tiene una incidencia fundamental en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Las horas que descansamos, si practicamos o no deporte, lo que comemos, si leemos, si bailamos, en definitiva, un montón de circunstancias y de actividades. Hoy nos hemos citado con personas expertas, con especialistas en diferentes materias, para abordar los hábitos saludables, no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente. Este es el tema importante, sin duda, que hoy tratamos en Educando sin libros de instrucciones. ¿Se quedan? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. ¿Por dónde comenzamos a abordar este asunto? Yo creo que nuestra primera persona invitada es muy interesante y nos va a ayudar a aterrizar este tema. Estoy con Lucio Martínez. Lucio, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, un placer. Lucio es profesor del área de Didáctica de Expresión Corporal de la Facultad de Educación de Palencia. Hoy hablamos, Lucio, de hábitos saludables, no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente. En el área que tú trabajas, se explora precisamente o se analiza, ¿no?, el potencial del cuerpo de una forma global, ¿no?, a la hora de educar. Esa área didáctica de la expresión corporal es para entendernos educación física. Pero nosotros entendemos educación física no solamente, aunque también, como el momento, la clase de educación física, sino como la presencia de lo corporal y del movimiento en la escuela y en la vida. Porque todos tenemos cuerpo todo el tiempo. No solo tenemos cuerpo en clase de educación física o en el recreo, los críos, ¿no? Tenemos cuerpo todo el tiempo, todos. Y a eso nos dedicamos, o esta es una parte de lo que nos dedicamos, a ver cuál es la presencia de lo corporal en la escuela y cómo puede ayudar al resto de las funciones que la escuela tiene. Y una de ellas, una muy importante, que es por la que estamos hoy aquí, y os agradezco el programa, es la creación de hábitos saludables. ¿El tratamiento de esta materia ha cambiado mucho en los últimos años? Yo diría que para los buenos maestros y maestras no. Los buenos maestros y maestras siempre han tenido en cuenta que el niño, que la niña, no es solo por así decirlo, un ordenador que está enchufado y que va aprendiendo una serie de contenidos muy concretos, muy limitados, que son interesantísimos, ¿no? Saber cosas de matemáticas, de inglés, sino que la escuela y la educación es mucho más amplio y mucho más relacionado. Entonces los buenos maestros, las buenas maestras siempre han entendido que aprender es una acción global, que no es solamente aprender un contenido, sino que implica la emocionalidad, que implica el estar bien alimentado, que implica el relacionarse, que implica el expresarse. Pero en la investigación sí que se ha avanzado bastante. Y ahora ya tenemos las bases de que lo que muchos antes hacían de una manera intuitiva, eso está refrendado y vemos la complejidad del ser humano. Quiero que de alguna manera nos puedas explicar qué es lo que pasa en tu área, en la Facultad de Educación, y de qué manera luego se traslada a las aulas con los alumnos y las alumnas de todas las edades, ¿no?, desde los más chiquititos hasta que acaban ese ciclo. En la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Palencia, entre otros, es el único sitio de España, la única universidad de España, que tiene una asignatura específica de esto, que se llama potencial educativo de lo corporal. No quiere decir que en otras no se estudie, pero se estudia quizá de manera dispersa. Y nosotros lo estudiamos, todos los futuros maestros y maestras estudian esto durante 60 horas. A ver si soy capaz de resumirlo muy en concreto. Lo que nosotros les explicamos es que los niños y los maestros también tienen cuerpo todo el tiempo y que eso la educación debe atenderlo, y debemos atenderlo porque nos relacionamos con cuerpo, porque aprendemos con cuerpo, porque en la escuela no solamente se va a aprender, que es importante, sino que se aprende a estar. La escuela no solamente es el momento de preparar el futuro, sino que es el momento presente de las criaturas, y en eso lo corporal es vital. Es decir, estar en una escuela, vivir en una escuela, quiere decir estar y vivir con cuerpo. Quiere decir que dependiendo de cómo
hayan descansado, se hayan alimentado, incluso cómo hayan venido a la escuela, si han venido medio dormidos o han venido activados, si vienen contentos, a partir de ahí van a aprender de una forma distinta y van a aprender cosas distintas. Vamos a centrarnos en algo que es la actividad física, mover de alguna forma ese cuerpo, somos cuerpo todo el rato, me encanta este punto de partida, pero esa actividad física llevada al aula, me parece que habría que llevarla a todas las partes de la vida, pero bueno, luego te pediré una reflexión al respecto. ¿Qué aspectos positivos va a conllevar? Lo que demanda la escuela para aprender es, por ejemplo, que un crío no puede estar mucho tiempo atendiendo unas tareas que son muy abstractas. Necesita manipular, necesita participar, necesita ser activo, necesita vincularse con otros. Entonces, esa presencia no es solamente en asignaturas concretas en las que tiene un protagonismo especial, como la educación física, sino en todas y cada una de las tareas. También hay momentos en los que necesita aprender a estar calmado, aprender a sosegarse, aprender a estar atento. Incluso hay veces que uno puede pensar que la enseñanza por videoconferencia, esa no precisa de cuerpo, pero también hay ahí unas necesidades de atención. Hay unos problemas muy grandes cuando alguien está en la pantalla durante mucho tiempo, problemas físicos y problemas de atención y problemas de desenganche. Es decir, que todos esos elementos son los que nosotros intentamos primero identificar esos temas y luego plantear planes de acción. Es una época en la que el sedentarismo, eso que tú comentabas, ¿no? El estar muchas horas delante de una pantalla, me da igual cuál, un ordenador, una tablet, un televisor, lo que sea. ¿Eso cómo está jugando en nuestra contra? ¿Y cómo habría que potenciar justo lo contrario? Necesitamos movimiento. Los críos más todavía que los mayores, pero los mayores necesitamos movimiento. Y cuando este programa que habla de hábitos, los hábitos muchas veces necesitan un cierto empujoncito. Porque hay algunos hábitos, yo no sé por qué, pero que nos gusten las alcachofas, que son riquísimas, me encanta. Cuesta un poquitín más que nos guste un pollo, ¿no? Entonces, los buenos hábitos necesitan un empujoncito. Y cuando se da ese empujoncito, ya no cuesta, que eso es lo que tiene un hábito. Lo que tiene un hábito es que es una forma adquirida de actuar, de participar, pero al principio a veces cuesta. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra sociedad? Que cuando damos frente al buen hábito, muchas veces hay el mal hábito. Frente al sabor de la alcachofa, puede haber muchos otros. El sabor dulzón prima al principio. Cuando uno se acostumbra a los otros sabores, el sabor dulzón ya no le gusta tanto, ¿no? Y el sedentarismo a veces, o la atracción de las pantallas, ocurre exactamente lo mismo. Nosotros vivimos en una sociedad excesivamente sedentaria. Necesitamos más niños en parques, necesitamos más adultos caminando, necesitamos movernos más. Y esto yo entiendo que a veces parece que hace frío, parece que el día está así, parece que nos tenemos que cambiar la ropa, pero necesitamos esto. Porque además los hábitos se van enlazando unos con otros. Cuando alguien se mueve, cuando alguien tiene el buen hábito de moverse, tiene también otros buenos hábitos. Están vinculados con la alimentación y eso repercute en la salud, y repercute en la atención, repercute en la alegría y repercute en disfrutar de la vida, en definitiva. Porque lo bueno que tiene nuestra visión corporal es que somos capaces de atrapar todo lo bueno que tiene el mundo, de enterarnos también más de lo que nos pasa dentro, que muchas veces no somos conscientes de ellos. Entonces sí, tenemos un problema de sedentarismo. A ver, yo cuando hablaba de las madres y de los padres, esto que tú me dices, ¿no? De hacen falta más horas de parque. Esto es así. Creo que habría que ponerlo en muchos sitios. Más horas de parque y más horas de paseo y más horas de compartir pues, planes sencillos como ir en bici, ¿no? Pero a veces somos nosotros los primeros que venimos de trabajar y es más fácil, ¿no? Sentarse, o es más cómodo sentarse en el sillón. Esto no quiere decir, porque alguno dirá, hoy ¿cómo os ponéis? El tema de las pantallas, yo supongo que el equilibrio es donde encontramos ahí un punto que nos haga estar un poco en el acierto. Efectivamente, el equilibrio y las pantallas no tienen nada de malo, excepto cuando nos colonizan absolutamente. Entonces, nosotros necesitamos
es verdad que cuando uno viene del trabajo está muy cansado. Y por eso hay que ir alternando, hay que escuchar también lo que nos piden nuestros cuerpos, ¿no? Pero uno tiene el convencimiento y la experiencia de que cuando ha salido a andar, de que cuando ha salido a correr, de que cuando se ha levantado a veces o cuando se ha dado esa ducha igual un poquitín más tonificante con agua fría, que no nos apetece al principio nada, cuando uno acaba dice, qué bien, que lo he hecho. Pues qué bien que hayas aceptado nuestra invitación porque ha sido un rato de charla muy interesante. Lucio, mil gracias. A vosotros, muchas gracias. Suele decirse que somos lo que comemos, por lo tanto, si hoy queremos hablar de hábitos saludables, necesariamente tenemos que hablar de lo que comemos, de lo que tenemos encima de nuestra mesa en el día a día. Para abordar esta cuestión hemos quedado hoy con una nutricionista, con Beatriz de la Fuente. Buenos días y Hola. Bienvenida. Buenos días. Decía yo que es imprescindible centrarnos en eso que es que comemos, y aquí el papel de las madres y de los padres es esencial, ¿no? Claro, los padres y las madres pues al final tienen que dar ejemplo. No vale solo con decir a los niños lo que tienen que hacer, sino que ellos también tienen que predicar con el ejemplo. No vale de nada que los padres estén en casa merendando una palmera de chocolate y le digan al niño, pues cómete una naranja. Lógicamente el niño no va a querer. Es mucho más fácil que si en casa ve hábitos saludables, pues él entienda que eso es lo normal y es lo que se debe hacer y que es lo que haga y lo que se lleve a cabo. También es verdad que hay muchas veces que me dicen niños en la consulta que a ellos igual les gusta la fruta o les gusta la verdura o el pescado así, pero que no lo suelen comer porque en casa no lo suele haber o los padres no lo suelen cocinar. Entonces, bueno, pues hay que educar a los padres también en que los hábitos se llevan desde ellos, que no podemos inculcar hábitos a los niños si ellos no lo hacen primero. Entonces, bueno, pues hay que tener a disponibilidad de los niños alimentos sanos en casa, que a veces no lo hay, y rara es la casa en la que no hay galletas o no hay colacao o nocilla o alguna cosa de esas, que hay veces que vienen los padres y me dicen, por ellos, vienen a consulta y me dicen, claro, es que tengo que tener galletas en casa y chocolates y estas cosas porque tengo niños y claro, no se lo voy a quitar a ellos. Y precisamente es lo contrario, o sea, tenemos que no tener estas cosas en casa a disposición para crear unos hábitos saludables en los niños. Que esto no significa que un día haya un cumpleaños y no se pueda comer un trozo de tarta, un pastel o lo que sea. Eso es una cosa esporádica y no importa. Pero claro, si tenemos en casa la despensa llena de galletas, bollitos, no sé qué, pues al final eso no es un consumo esporádico, eso es consumo habitual. Precisamente hoy queremos centrarnos en eso, en los hábitos, no en lo excepcional, que entiendo que evidentemente se puede consentir algo de forma excepcional. Pero cuando hablamos de hábitos, y de hábitos en este caso en lo que es la alimentación, en este país en el que nosotros vivimos se nos llena la boca hablando de esa maravillosa dieta mediterránea, ¿no? que entiendo que tiene mucho que ver con lo saludable. ¿Pero la aguanta nada más el papel o realmente practicamos la dieta mediterránea? Pues el problema es que en nuestra sociedad deberíamos fomentar esta dieta mediterránea, que es muy sana y es estupenda, lo que pasa es que no la solemos llevar a cabo. La dieta mediterránea se basa en un consumo básicamente de verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, mayor consumo de pescado, huevos frente a consumo de carne, y resulta que nuestra sociedad básicamente come muchísima carne y productos derivados de la carne prácticamente a diario, cuando no se debería comer carne más que 2 o 3 veces a la semana como muchísimo. Y entonces, bueno, pues como que tenemos ahí un poco invertido ese papel. Luego, otra cosa que tiene la dieta mediterránea es el consumo fundamental de aceite de oliva como grasa principal. Que eso sí que es verdad que en las casas normalmente la gente sí que cocina con aceite de oliva, pero luego tenemos un montón de productos procesados que llevan otras grasas que no son nada saludables, que puede ser aceite de girasol o otras grasas que son mucho peores como el aceite de palma o cosas así. Entonces, bueno, pues al final si tenemos muchas cosas de esas, tampoco estamos consumiendo dieta mediterránea. Hacemos muchas cosas mal entonces, ¿no? Bueno, pues unas cuantas. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues lo que digo de los alimentos procesados, sí que es verdad que en nuestra sociedad comemos muchísimos alimentos procesados y sobre todo ultraprocesados que son muy malos. Leía el otro día una frase que decía que lo más importante que tenemos que recordar de las etiquetas es que debemos evitar los alimentos que tengan etiquetas. O sea, que lo que tenemos que hacer es eso, comer más alimentos naturales y menos alimentos productos, por decirlo así. Es verdad que sí que hay conservas
O productos que pueden ser saludables. Hay conservas de verduras o de legumbres que están bien. Por ejemplo, un bote de garbanzos de estos que vienen cocidos en cristal, pues si leemos los ingredientes vemos que tiene garbanzos, agua, sal y como mucho pues algo para conservar o así, y ya está. Entonces eso es una conserva saludable. ¿Qué pasa cuando compramos jamón cocido, por ejemplo? Que decimos, pues será una pata de cerdo que han cocido y le han hecho lonchas y la han puesto ahí en un blister. Pues leemos los ingredientes y resulta que pone carne de cerdo 50% y el otro 50% que es pues cosas que nos meten ahí para llenar. Pues le meten agua, luego le meten féculas, almidón, azúcar, mucho azúcar. Que hay veces que la industria lo que hace es no pone azúcar como tal para que no nos salte al ojo y digamos, uy, esto es malísimo, pero pone palabras que la gente igual no entiende, como puede ser destrosa o maltodestrinas o cosas así, que realmente es azúcar como tal, y la gente pues igual no sabe lo que es y dice, va, pues esto será lo que sea, y lo compran. Entonces, bueno, pues esas cosas deberíamos evitar. Luego, otras cosas que hacemos mal es con los niños, utilizar la comida como premio-castigo, que eso yo lo he visto mucho, y es, el niño se porta bien, pues le compro unas chuches, unas gominolas, una chocolatina, no sé qué. El niño se porta mal, le obligo a comer brócoli. A ver, así lo único que estamos consiguiendo es que el niño asocie los alimentos sanos con un castigo y no lo quiera comer, y sin embargo estamos creando una adicción a esos alimentos que son más perjudiciales. Yo sé que esto es mucho pedir, pero no sé, Beatriz, si nos puedes hacer de forma muy rápida una lista de, no sé si ser demasiado radical y decirte alimentos prohibidos o alimentos restringidos y alimentos que hemos de potenciar en cuanto a su consumo habitual como hábito. Vale, pues alimentos que deberemos restringir son, como decía antes, los productos procesados o ultraprocesados. Y voy a hacer mención especial a alimentos que llaman alimentos infantiles, o sea, cereales para niños, yogures para niños, zumos para niños, no sé qué, que hacen alimentos especiales para los niños y resulta que tienen muchísimo azúcar, que claro, la industria no es tonta, la industria lo que quiere es vender y que al niño le guste, entonces no va a hacer un alimento que sea poco palatable, va a hacer un alimento que esté muy rico para que el niño diga, ay, quiero esto y quiero más. Me da rabia que estos alimentos muchas veces estén avalados por la Asociación de Pediatría de no sé qué o la Asociación de tal, porque dan una falsa seguridad y realmente, bueno, no me quiero meter en polémica, pero cuando llevan un sello de una asociación, la industria alimentaria previamente ha pagado a esa asociación para que pongan su sello. Entonces, bueno, pues en el momento que hay un interés económico, para mí pierde la credibilidad que haya una asociación de pediatría detrás, por ejemplo. Menos consumo de alimentos procesados y más alimentos naturales, sobre todo más vegetales, que comemos poco, poca fruta, verdura, legumbre, y menos cárnicos y derivados. Porque, Beatriz, tenemos unos índices de obesidad infantil preocupantes en este país. Parecía que lo de la obesidad infantil era solo cosa de Estados Unidos y resulta que en España tenemos un 40%. Pero probablemente porque hemos copiado hábitos, ¿no? de los Estados Unidos. Hemos importado muchas cosas que no debíamos por eso, porque hemos traído. quitado nuestra dieta mediterránea y hemos occidentalizado más la alimentación y comemos más comida rápida y más tal. Entonces, bueno, pues al final eso, hay un 40% de población española infantil con un exceso de peso. Entonces, pues es muchísimo. Estos al final van a ser adultos con enfermedades. Que claro, va a tener repercusión en el futuro. Sí, a eso iba, porque ¿de qué manera el no adquirir hábitos saludables en nuestra alimentación desde que somos pequeños va a hacer que seamos unos adultos con una posibilidad de tener enfermedades mucho más amplia, entiendo? Claro, pues hombre, desde luego causa sobrepeso y obesidad, pero luego otras enfermedades que parece que no se ven porque como no duelen, pues como que no las tenemos muy en cuenta o no son inmediatas porque es más a largo plazo, no se tienen tan en cuenta. Puede ser eso, pues dislipemias, colesterol alto, triglicéridos, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que puede ser eso, pues tener más riesgo de tener un infarto, un ictus, un trombo, cosas así. Enfermedades hepáticas, hígado graso, ácido úrico elevado, también tenemos mayor riesgo de cáncer y bueno, pues con la enfermedad que tenemos hoy en día, que es el coronavirus, pues también se ha visto que la población que tiene obesidad tiene unas complicaciones mucho mayores si contrae la enfermedad, o sea, mayor riesgo, peor pronóstico si la contraen, entonces bueno, pues es algo que desde luego tenemos que cuidar. Me parece que es un tema esencial. Evidentemente nos daría como para estar mucho rato aquí charlando más, Beatriz, pero lo que sí que es cierto es que hay profesionales maravillosas y maravillosos que nos podéis asesorar y que nos podéis enseñar a comer. Beatriz, ha sido un placer tenerte hoy en Educando. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
¿Cómo ha abordado el cine a lo largo de toda su historia el tema de los hábitos saludables física y mentalmente? Nuestro especialista Fernando Méndez nos lo cuenta. Dentro de un terreno tan extenso como los hábitos saludables, vamos a intentar hacer un repaso de cómo el cine se ha acercado al mundo del deporte, de los desórdenes alimentarios y de los ejercicios mentales, como jugar al ajedrez o hacer puzzles. Actividades recomendables para un bienestar físico, pero también intelectual. En términos generales, el cine ha recreado el deporte desde una cercanía histórica y épica, como la que nos presenta el film Carros de Fuego, sobre las Olimpiadas de París en 1924, con una historia de superación, rivalidad y camaradería. O también en Invictus, sobre la celebración en Sudáfrica de la Copa Mundial de Rugby en 1995, como instrumento de acercamiento y reconciliación para superar el apartheid. Pero más allá de estos films de corte más o menos biográfico, hay otros largometrajes que nos muestran los beneficios del deporte a través de sus valores. Cars nos enseña que ser el primero en cruzar la línea de meta no es tan importante como mantener la amistad y practicar el juego limpio. Hoosiers, más que ídolos, nos traslada al mundo del baloncesto y cómo un equipo modesto de una pequeña localidad puede convertirse en algo más grande, gracias al trabajo, tesón y esfuerzo de un entrenador que consigue superar grandes dificultades y prejuicios locales. Similar temática la encontramos en Titanes, hicieron historia, sobre un equipo de fútbol americano y de cómo el deporte puede unir a dos bandos opuestos durante un proceso de integración racial. Otros largometrajes que a través del ejercicio físico nos enseñan coraje, principios y capacidad para superar obstáculos los encontramos en Billy Elliot a través de la danza, mostrando cómo su protagonista vence estereotipos y prejuicios con gran perseverancia y dedicación. En La soledad del corredor de fondo es un joven internado en un reformatorio el que descubre una salida a su realidad a través de las carreras de cross, y esa pasión por el atletismo la encontramos también en un film canadiense poco conocido, Sara prefiere correr, en la que una estudiante solitaria e introvertida deja atrás toda su vida para conseguir su sueño, formar parte del equipo nacional de Canadá. A mitad camino entre las consecuencias de la ausencia absoluta de actividad física y el abuso de alimentos procesados, lo encontramos en Wall-E, con una sociedad futura repleta de obesos con dificultades de movilidad. Otro film de animación que nos muestra las virtudes de una alimentación sana y equilibrada es Ratatouille, con la pasión por la cocina que desarrolla un simpático roedor que sueña con convertirse en un gran chef. Desequilibrios alimentarios surgen en películas como Hasta los huesos, sobre una joven con anorexia y la terapia que la mantiene interna en una casa junto con otros pacientes. Un film incómodo, pero que muestra una realidad cercana, puesto que tanto su directora, Martin Oxon, como su protagonista, Lily Collins, han sufrido en el pasado trastornos alimentarios. Similar temática aparece en Little Miss Perfect, sobre una estudiante de secundaria que comienza a bajar de peso como medida para controlar su vida. Otro largometraje sin concesiones, pero que advierte de la peligrosidad de Internet en mentes poco formadas. El tema de la anorexia se nos presenta en otros títulos como Mi perfecta hermana o Hambre al límite, donde también se incide en la peligrosa influencia de una página web de culto a la anorexia. Y dos documentales ahondan en los perjuicios para la salud que entrañan una alimentación desequilibrada. Miedo a comer, sobre 4 mujeres que sufren de anorexia y bulimia en el sur de Florida, y Super Size Me, sobre la experiencia del propio director que se propone investigar en su propio cuerpo los efectos de la comida basura, comiendo solo hamburguesas durante un mes con catastróficos resultados. Al igual que conviene ejercitar el cuerpo, también es importante entrenar la mente. Dentro de la práctica de los juegos intelectuales, donde el ajedrez tiene una presencia notable, mencionar la reciente serie Gambito de Dama, sobre los beneficios de practicar este juego, pero en el que hay que destacar otras películas como La metafísica, El séptimo sello, que reflexiona sobre la vida como metáfora de una partida, Fresh, En busca de Bobby Fischer, La jugadora o La defensa losing, muestran también las virtudes de este deporte. Pero otro juego mental para ejercitar el cerebro, como es el realizar puzzles, lo encontramos en la película argentina Rompecabezas, sobre una ama de casa que descubre que tiene un don para este juego. En definitiva, diversas propuestas para disfrutar de hábitos saludables que van a mejorar, sin duda, nuestras vidas.
Seguimos avanzando en este tema y queremos hablar directa y concretamente de deporte. Para eso nos hemos citado con José Antonio Pérez de Diego. Bienvenido y muchas gracias. Gracias. Coordinador de actividades y competiciones del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia. José Antonio, el deporte hoy lo planteamos como un aspecto saludable, deporte como algo esencial, diría yo, en nuestra vida, ¿no? Sí, la verdad es que el deporte, en su concepción normal, más generalizada, está claro que tiene un montón de componentes saludables, ¿no? Desde la perspectiva sanitaria, pues están todo el día recordándonos que favorece aspectos respiratorios, cardiovasculares, óseos, sobre todo también el tema de la obesidad, o sea que todos los aspectos físicos que lleva consigo el deporte, pues es claro, pero no solo físicos, ¿no? Porque a nivel psicológico no hay duda que el deporte favorece la autoestima, el crearnos unos retos, y si a estos aspectos físicos y aspectos psicológicos, pues también hay que añadir aspecto social, ¿no? La relación con los demás, con el grupo. Entonces, no hay duda que el deporte es saludable. Hoy le ponemos un apellido, ¿no?, a la práctica deportiva, y es hábito. Porque claro, una cosa, José Antonio, es de una forma bueno, pues circunstancial, sí, hacer algo de deporte, pero hoy lo que hablamos es de un hábito y la diferencia es clara. Sí, el deporte, esas campañas anuales que tenemos, o esos momentos anuales que tenemos todos, ¿no? Empieza el curso y nos venimos siempre arriba. queremos hacer cosas. No digo nada después de las Navidades y especialmente el periodo de verano, ¿no? Esos 3 momentos, todo el mundo queremos hacer deporte. Bueno, puede valer, es un momento, nos metemos en el deporte, está fenomenal, pero eso no es el hábito del deporte. El hábito tiene que llevar consigo una regularidad, buscar siempre un deporte, algo que nos guste, algo que no sea al principio muy fuerte, algo que pueda ser variable, y todas esas connotaciones lo que nos van a llevar es a que nos guste hacer deporte y a que nos pida el cuerpo hacer deporte, y entonces ahí sí que habremos creado un hábito. No también el que llega el verano y todos queremos estar lo mejor posible, y que llega la Navidad y todos sabemos que hemos comido mucho, y bien, que ahí nos metamos en el deporte, fenomenal. Pero el hábito del deporte, eso nos puede ayudar a empezar en el deporte o a reanudar en el deporte, pero lo que está claro es que hay que crear ese hábito. Para todas las edades, desde los peques hasta no ponemos ningún límite. Muy importante empezar en la infancia. En la infancia el niño va a ser el deporte va a ser más un juego y pequeños deportes, y no le va a costar nada hacerlo. Si lo ha empezado en la infancia, en la adolescencia es muy posible que lo mantenga, es muy posible que lo mantenga. Y cuando después ya pase de la adolescencia, es cuando ve de verdad lo importante que es hacer deporte, de verdad lo saludable que es la práctica deportiva, y entonces va a ser fácil que mantenga él ese hacer ejercicio físico. No quiere decir que no se pueda empezar después. No quiere decir, de hecho, hay mucha gente que empieza después, cuesta más crear el hábito cuando es después, y la prueba es que, bueno, todo el mundo que ha empezado a hacer deporte desde muy, muy pequeño, con etapas de más práctica y menos práctica, pero esa gente es más fácil que llegue a verlo como una parte integrante, una parte más de la vida. Desde el Patronato Municipal de Deportes, ¿cómo se contempla esto? Bueno, pues se contempla, en principio, tocamos todo el enfoque del deporte, O sea, no dejamos de trabajar la competición, no dejamos de trabajar la formación, pero si algo de verdad es lo más característico del patronato, pues es la promoción y es el deporte para todos. Entonces ahí es donde sí que hay actividad más enfocada a mejor a la competición, así menos directamente desarrollada, quizás más en colaboración con clubes, con federaciones, y en lo que nosotros nos centramos mucho más es en el deporte de promoción, en el deporte para todos. En el deporte individual, en equipo, deporte base. Sí, desde el propio patronato trabajamos las dos cosas, tanto el deporte
colectivo como el deporte individual. Pero si lo enfocamos más de lo que estamos tratando, de deporte de aspecto saludable, ahí yo hablaría más del deporte individual. Más el deporte individual quizás sea donde mejor podamos llegar a todos esos aspectos saludables, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues que es más fácil hacer una rutina, porque es más fácil ponerse unos logros. Ojo, no con el deporte individual uno solo. Deporte individual, y si es en compañía, pues lo vamos a hacer un poco más ameno. Pero el deporte individual. Sí. Una oferta amplísima que tiene que estar acompañada de unas instalaciones adecuadas también a lo largo y ancho de la ciudad. Bueno, Palencia es una ciudad privilegiada. Cierto. Privilegiada en el aspecto para poder practicar deporte. En cuanto a instalaciones deportivas, bueno, pues no hace falta enumerar los pabellones que tenemos, las pistas polideportivas. Pensando un poco, tenemos la opción de 4 piscinas climatizadas. La Santa Marina y Campos Góticos, gestionada directamente por nosotros. La Lanera, con una concesión administrativa, pero al fin y al cabo también al público, e incluso a iniciativa privada. Estoy pensando en el Club JM, que también tiene su propia piscina, pero es que también tenemos un campo de golf a 5 minutos andando de la calle Mayor. Eso cualquier ciudad, cualquier aficionado al golf no lo entiende muy bien fuera de Palencia. Pero además otro campo en la provincia a poco más de 10 minutos, como es Grijota. Por lo tanto, en instalaciones deportivas Palencia, ¿todo mejorable? Sí, pero bueno, Palencia es privilegiada, pero si de verdad es privilegiada es en los entornos naturales. O sea, las riberas, tanto del río como del canal, los parques, Ribera Sur, Isla Dos Aguas, todos los parques que tenemos en la ciudad, más que, bueno, así están normalmente de deportistas, y especialmente el Monte el Viejo. Bueno, Palencia es privilegiada en instalaciones deportivas y sobre todo en lugares donde poder desarrollar la actividad física. Ahí están, hay que aprovecharlas, hay que disfrutarlas y hay que vivirlas. Una última reflexión, te pediría una reflexión a nivel personal. Para ti, ¿qué supone, qué te ha dado la práctica deportiva a nivel físico y decías al principio, ¿no? También incluso a nivel mental? Bueno, bien, muy buena. A nivel personal, bueno, pues tengo la gran suerte de haber entrado en ese grupo que hemos hablado antes, de que si desde la infancia has venido haciendo deporte, luego ya lo conviertes en una práctica habitual. Bueno, pues yo vengo en los colegios donde era de verdad el centro deportivo en su momento, donde hacíamos mucho deporte, eso te crea ese hábito, ¿no? Bien, yo luego practiqué un deporte, bueno, pues un poco más a nivel de competición, por lo tanto te mantienes ahí en la práctica deportiva, después en la enseñanza de ese deporte, bueno, actualmente en la propia gestión del deporte. Quiere decir que al final, cuando lo has empezado desde la infancia y has tenido la suerte de profesionalmente también poderte dedicar a la gestión o a la enseñanza, bueno, a mí me ha resultado muy fácil. ¿Y qué te ha dado? Bueno, seguro que todo muy bueno, pero lo que sí está claro es que ahora mismo sería muy difícil, es muy difícil pensar en no hacer la práctica deportiva totalmente habitual. Estoy pensando que nos ha pasado a muchos palentinos, pero en el confinamiento pues yo he sido uno de esos que me he inventado cosas que es mejor, por el pasillo y a veces es mejor no contar vale. Para efectivamente todos los días del año, todos los días hacer la práctica deportiva. Por lo tanto, pues digamos que a mí me resultaría muy difícil no relacionar la actuación diaria con el tema del deporte. Entender la vida sin el deporte sería complicado. José Antonio Pérez de Diego, ha sido un gustazo esta charla contigo, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Sin duda alguna es un hábito saludable para nuestra mente, la lectura. Hoy nos vamos hasta la Biblioteca Municipal San Telmo y allí hablamos con Elena Frechilla. La lectura nos aporta un montón de cosas.
Mejora la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario, el lenguaje, aumenta la curiosidad, estimula el razonamiento y la memoria, aumenta la confianza al hablar, la capacidad del pensamiento crítico, explora nuevos mundos, nos permite visitar paisajes, vivir otras vidas, es un excelente pasatiempos, un antídoto contra el aburrimiento, previene el estrés, canaliza emociones, nos permite compartir experiencias, todo eso y mucho más. Hay que elegir un libro que nos motive, establecer un horario, dedicarle un tiempo, buscar un espacio que nos resulte cómodo para hacerlo y sobre todo una frase. Leer es un placer, es por diversión, no es una obligación ni una tarea que nos suponga mucho esfuerzo. Leer es placer. Pues mira, el recomendar es la tarea de un bibliotecario la más gratificante, es lo mejor. Así que yo he seleccionado 2 libros. Bueno, tenéis este, Balzac y la joven costurera china, dedicado a los adolescentes. El autor es Dai Sijie. Os cuento el argumento brevemente y ya veréis cómo va unido a lo que os he comentado antes. 2 adolescentes chinos son enviados a una aldea remota cerca del Tíbet para cumplir con el proceso de reeducación implantado por Mao a finales de los años 60. Estos chavales vivirán en unas condiciones infrahumanas, además con la perspectiva de que no van a volver de una manera inmediata a su ciudad natal y ver a sus familiares. Pero esta situación se ve atenuada por el descubrimiento de una maleta clandestina repleta de obras de literatura occidental. Obras de Stendhal, Balzac, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Entonces les hará más llevadera esa situación y aparte establecerán relaciones de amistad con los habitantes de la aldea, que eran personas pues muy embrutecidas y no tenían conocimiento del mundo exterior. Además, la lectura de estas obras les servirá para ligar, porque se establece una relación amorosa entre la hija del sastre, de ahí el título de la obra, La joven costurera china, y uno de los adolescentes. El segundo libro que os voy a recomendar es este, dedicado tanto a los más pequeños como a los padres. Amigos para siempre, los árboles y sus compañeros los hongos. Los textos son de Juan Andrés Oria de Rueda y las ilustraciones de Rocío Silva Vicente. Este libro es un cóctel de literatura, porque recoge historias de los distintos habitantes de la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales. Luego también es de divulgación científica, porque tiene apartados, aquí el de ¿Sabías qué?, que nos ofrece curiosidades de la naturaleza. Y luego además es un gusto estético, porque mirad qué dibujos tan bonitos, cómo humaniza a los habitantes de la naturaleza y los colores que utiliza. Sobre todo me parece muy interesante el trazo de la pinturilla. Entonces nos invita a pasear en compañía, a observar la naturaleza, ver que está en constante movimiento y sobre todo a respetarla. Aquí estamos las bibliotecas, los servicios son totalmente gratuitos y el único compromiso es cuidar bien los libros que llevas a casa en préstamo. También ofrecemos otros servicios como la consulta de internet, la lectura de prensa, el estudio. Es un servicio que estamos a vuestra disposición y totalmente gratuito. Hábitos no solamente para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente. Hoy queremos hablar con un profesor de la universidad, concretamente del Departamento de Psicología de la Facultad de Educación de Palencia, con Carlos Martín Bravo. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias. Gracias a vosotros. Queremos hablar de la teoría de las inteligencias múltiples. Queremos pedirte, yo sé que en los pocos minutos que tenemos por delante es un reto complicado,
pero queremos pedirte que nos des alguna indicación práctica de cómo podemos desarrollar las inteligencias múltiples. Esta es una teoría que acaso alguna de las personas que está viendo este Educando no conoce, y no sé si se puede resumir brevísimamente. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Realmente hablamos ya en inicio, al arranque, en plural, inteligencias. Históricamente siempre se ha manejado el singular, inteligencia, y esto es importante, tiene su relevancia, porque ciertamente el mundo anglosajón, que es enormemente pragmático, ha generado, diríamos, opciones distintas de habilidades diferentes en personas incluso prácticamente desde que nacen. Gardner, que por cierto es Premio Príncipe de Asturias 2011 en Ciencias Sociales, pues es un aportador enormemente útil. Incluso en el sistema educativo en Estados Unidos, ciertos colegios ya tienen una configuración en su programación y planificación inspirados de una forma directa en el modelo de inteligencias múltiples, que evidentemente pues, tiene un interés obvio. Cuando hablamos de inteligencias múltiples vamos a intentar esbozarlas y vamos a ir dando esa pincelada práctica, ¿no?, de cómo podemos de alguna forma desarrollarlas. Inteligencia musical. Inteligencia musical, pues con un ejemplo, es decir, en este momento en esta sociedad que todo el mundo tiene, digamos, un móvil, y gente joven en primaria, que podríamos comentar esto, en secundaria, es decir, las posibilidades de subir al monte, nuestro monte de Palencia, a casa pequeña, en días de más o menos silencio, escuchar la naturaleza. Entonces grabar y después aplicar y bueno, encajar con una música prestada, digamos, pero la música adecuada a esa grabación. Es decir, puede ser una grabación de un día ventoso, pues mira por dónde, busca una música que encaje, es decir, son dos lenguajes, el lenguaje del silencio, del viento, que no, entre comillas, y el lenguaje de la música que correlacione, como dirían los estadísticos. Por lo tanto, la inteligencia musical iría con esa propuesta práctica. Desarrollar también la inteligencia lingüística y también la inteligencia lógico-matemática. Pues en la inteligencia lingüística nos iríamos a García Márquez, Amor en tiempos de cólera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es un cuento fantástico para excitar la mente de nuestros niños. La lectura en general sería una buena idea. O la narrativa, para que ellos construyan después una estructura literaria en función del cuento novelado, porque la curiosidad la tenemos genéticamente desde que nacemos. Y entonces, si tú recuperas la curiosidad, entonces eres capaz de escribir y aprender al mismo tiempo geografía, historia. Cuando hablamos de la inteligencia lógica matemática, no sé qué nos propones, si a lo mejor juegos de lógica, incluso sudokus. Iríamos por otra línea, pero eminentemente práctica, es decir, la inteligencia matemática nos podríamos ubicar en una parte de las matemáticas de la geometría, entonces eso da mucho juego y esto lo saben algunos profesores de infantil primaria de una forma especialmente llamativa, que es el hecho de trabajar geometría-pintura, es decir, Kandinsky. Kandinsky está lleno, fue matemático durante 10 años, este pintor maravilloso de colores que excitan, por lo tanto, Kandinsky es trabajar geometría simultáneamente de una forma muy interesante, muy llamativa, sí. Inteligencia en lo espacial y en lo corporal cinestésico. Pues mira, cinestésico es una palabra un poco, kines, de ahí viene cine, movimiento, ¿no? Podríamos comentar todo el tema del juego, imagínate, pero quisiera hacer un apunte. El juego es una palabra increíble, porque jugamos al ajedrez, a las Olimpiadas, a las canicas, es decir, tiene un campo semántico brutal el juego. Entonces, pero quisiera nuestros telespectadores hacer una llamada de atención, que el juego y el aprendizaje van juntos, a pesar de que algunos críticos dicen, pero que no, que el estudio exige disciplina. Inteligencia interpersonal y la intrapersonal. La interpersonal, pues es todo un mundo, es decir, estamos viviendo una situación de cambio brutal, ¿no?, con el COVID, y esto supone las relaciones sociales son diferentes, distintas, y esto no solamente lo viven las personas de 80 años, sino las personas de 8 años, por lo tanto, es un cambio de paradigma el que estamos viviendo de una forma no llamada, no consciente, y que evidentemente debemos reflexionar. La inteligencia interpersonal también está en relación al uso correcto y no correcto de las redes sociales, es decir, que efectivamente tiene una parte oscura las redes sociales. Al final sería cualquier forma de comunicación con el otro, pero claro,
de forma paralela se produce esa comunicación con nosotros mismos. Claro, que sería otra inteligencia intrapersonal, que bueno, pues Gardner no descubre nada nuevo, es decir, es muy antiguo esto en el ser humano, es el hecho, si quieres ser feliz, Eva, tienes que conocerte a ti misma, para saber qué es lo que debes hacer, no debes hacer, en qué circunstancias sí, no. Por cierto, la inteligencia intrapersonal está muy vinculada a la inteligencia emocional, esa palabra tan en boga. Y es también muy vetusto en el conocimiento, diríamos, de la ciencia, que es conócete a ti mismo en el sentido. La inteligencia emocional sería, y esto lo va a entender todo el mundo, las relaciones de pareja, relaciones padre-hijo, es decir, cabrearse es fácil. Lo difícil es saber cuándo, con quién y en qué grado. Sí, creo que esa era una frase de Sócrates. Aristóteles. Aristóteles, sabía yo que estaba por ahí. Ética a Nicoma. Carlos, te pediría una última pincelada, rapidísima, sobre la última de las inteligencias sobre las que habla esta teoría, que es la inteligencia naturalista. Sí, Estaba mirando porque digo, lo estoy diciendo mal, naturalista. Bueno, hay distintos nombres, pero en definitiva es la casa común, y esto tenemos que ser muy conscientes. Yo creo que es rescatar, un poco el instinto genético que tiene el ser humano a lo largo del tiempo histórico, es decir, el animismo, que es un rasgo infantil en psicología evolutiva muy interesante, pero que se aflora de nuevo en esta inteligencia naturalista, que es respeta tu casa común, que tú eres parte de ella. Totalmente, queríamos al menos esbozar esta teoría de las inteligencias múltiples y aterrizar de una forma práctica muy rápida en cada una de ellas. Carlos, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Pues ha sido un placer, porque yo creo que es una de las responsabilidades, difundir de forma correcta el conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti. En cada Educando sin libro de instrucciones les proponemos un plan sencillo para realizar en familia. Hay días en los que llueve, hace frío o a lo mejor no nos apetece mucho salir de casa, pero aún así vamos a proponerles que nos movamos a través de una actividad lúdica y además muy beneficiosa para nuestro cuerpo, el baile. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. Hay music, hay flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui. Bailar, además de ser como una bocanada de aire fresco a la gente que adora el baile, a nivel físico, sin querer, te aporta ejercicio, porque pones música, te dejas llevar y tu cuerpo reacciona, es decir, estás haciendo ejercicio sin tú pensar que estás haciendo ejercicio. Tienes que trabajar la coordinación, lógicamente, porque si quieres mover un pie, a lo mejor tienes que mover la mano al lado contrario. Tienes que trabajar la memoria, porque tú te puedes inventar o aprender una secuencia pequeñita de 20 segundos, pero realmente tu memoria, tu cabeza no está acostumbrada a la memoria coreográfica. Entonces, el hecho de intentar aprender la secuencia, esos 20 segundos de pasos continuados, te supone un esfuerzo que hay que trabajar, que luego con el paso del tiempo lo llevas dentro y ya no te cuesta, ¿no? Como cuando empezaste. Cualquier edad es buena para aprender, lógicamente cada edad tiene su protocolo de aprendizaje, porque no es igual una clase para niños de 2 añitos que han venido alumnos de 2 añitos y el nivel o el sistema de aprendizaje para adolescentes o para una persona adulta. Los niños son verdaderas esponjas. Si hablamos de los más chiquititos, pues lógicamente el sistema de enseñanza pues es a través de juegos, a través de coordinación. Simplemente baila, pon música, porque bailar
Nadie baila mal o bien. Bailar es una forma de expresión. Entonces, mi forma de verlo es, ¿por qué tu forma de expresión tiene que ser mejor o peor que la mía? Es igual de válida. No tengas vergüenza, no tengas miedos, desiníbete. Si te gusta, baila. Claro, los aquí no le baje, el puri sobresale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. A mí, después de ver a Natalia cómo se mueve, me apetece un poco de música y un poco de baile, así que no descarto que cuando acabemos este educando me ponga música a todo volumen y mueva mi cuerpo. Hoy nos quedamos con las reflexiones, con los análisis que hemos escuchado de las bocas de nuestras invitadas e invitados. Espero que hayan sido de su interés. Volvemos pronto con otro tema. Gracias.